Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Diario Financiero Televisión. Hace algunos días la Superintendencia de Valores y Seguros emitió una nueva normativa sobre fortalecimiento de los estándares de gobiernos corporativos en las sociedades anónimas. Y para conocer un poquitito más de estas modificaciones, está con nosotros el experto en gobiernos corporativos y empresas familiares, Gonzalo Jiménez. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gonzalo, primero que todo me gustaría saber cuáles son los principales cambios que ingresan con esta nueva norma. Bueno, la nueva norma primero responde a una, yo diría, actualización respecto de un primer inicio que comenzó un par de años atrás, ¿no es cierto?, en que se echó a andar este sistema que ha sido aplicado internacionalmente de comply o explain, o uno cumple o uno explica por qué no cumplió o cómo está cumpliendo. Y obviamente se ha venido produciendo un cambio importante, tanto en Chile, con todos nuestros casos y escándalos que quizás conversaremos en algún momento, ¿no es cierto?, y a nivel internacional también. Entonces, claro, uno ve que la superintendencia está atenta respecto de este proceso, que lo ve efectivamente como un proceso de cambio, de actualización y de ajuste, en que yo creo que ha habido un pequeño proceso de aprendizaje y que se está tomando. Entonces, de cara a estos cambios, viene una serie de propuestas con el fin de transparentar más la información, la participación respecto a los directorios, las buenas prácticas, y de esa forma que el mercado pueda hacerse un juicio más exacto, más acabado respecto de los alcances y de las exigencias y expectativas, yo diría, del mercado. Entonces estos cambios están en línea con las exigencias a nivel internacional. Absolutamente, van en la misma línea, y yo te diría que me gustaría como referirme que la diferencia de fondo es que esto pasa, primero hay dos cambios importantes. Uno tiene que ver con el proceso de pasar desde un enfoque en que los directores se deben a los accionistas a que los directores empiezan a deber más a la empresa. Y es una distinción que yo creo que no se le ha hecho tanto énfasis como debería hacerse. Entonces, porque tiene una implicancia importante, son términos de que yo, por lo tanto, cuido la empresa que tengo. Y en el fondo, más que responder a los accionistas que votaron por mí o a todos los accionistas, como exige la ley. Entonces, lo que ocurre es que en la práctica a veces habían vinculaciones muy directas entre directores y los accionistas que los eligieron, a pesar de la ley decir yo me debo a todos los accionistas. Ahora se pone un énfasis en que además los directores se deben a la empresa en la cual participan. Eso yo diría que es un primer cambio importante. Y lo segundo, que creo que tampoco se ha destacado suficientemente, es el hecho de que yo diría que estamos empezando a pasar de una filosofía más centrada en los accionistas, en los shareholders, ¿no es cierto?, como se le llama habitualmente internacionalmente, hacia los stakeholders, hacia los agentes de interés, en que de alguna forma la sociedad, y la compañía, la empresa me refiero, se va volviendo mucho más transparente, clara y cuidadosa de sus relaciones con la comunidad y con todos los agentes, clientes, proveedores, empleados, etcétera, que hay alrededor de ella. Con la nueva norma requiere de que el directorio y la compañía haga muchos cambios, por ejemplo, en la memoria anual, que se van a tener que incluir algunos análisis respecto a brechas salariales, etcétera. ¿Es muy exigente? Yo diría que sí, y eso es parte un poquito de la resistencia que uno observa en algunas empresas, en términos de que implica, por un lado, mucho mayor transparencia. Esto, lo que hago, tengo que contar cómo lo estoy haciendo. Y en el fondo, y tengo que ponerlo no solamente en la página web de la superintendencia o en la propia, sino que además en la memoria. Por otro lado, también implica dotar a este directorio, y yo diría que en ese sentido, con esta filosofía de darle mayor importancia a la empresa, a los stakeholders, el agente clave sobre el cual interviene esta nueva normativa es el directorio. Y por lo tanto el directorio tiene que estar mucho más preparado, tiene que tener acceso y capacidades de recursos a una mirada independiente, a un juicio experto, y además tiene que transparentarlo hacia terceros, hacia el mercado. Entonces yo diría que ese es el foco principal, que hay mayor exigencia, puede haber, o sea, no es impensable de que van a haber mayores costos. O sea, de hecho, los propios directores tienen acceso a asesores individuales o colectivos. Claro. Y obviamente siempre está el temor, que la superintendencia lo ha descartado, pero que es bueno tenerlo siempre presente, de que no se vaya a producir una especie de directorio en las sombras,
en que de alguna forma en la mesa están sentados los que firman, pero detrás están los que operan, ¿te fijas? Claro. Que siempre es una temática importante. De hecho, algunas compañías emblemáticas en que han salido algunos presidentes emblemáticos también, ¿no es cierto?, por una historia complicada, en el fondo uno dice, bueno, ¿y dónde estarán ocurriendo los directorios? ¿Estarán ocurriendo de cara en la mesa o están ocurriendo tras bambalinas? Puerta adentro, en Exactamente. otro lugar. Entonces, de cara a esto, cuando yo fortalezco al directorio, le exijo más, de alguna forma ese directorio lo empodero. Por un lado, y por eso son los dos conceptos, uno de empoderamiento como directorio, mira, tú podrás ser accionista, podrás haber votado por mí, fantástico, pero resulta que yo me debo y tengo responsabilidades legales, económicas, penales eventualmente, ¿no es cierto?, también respecto a lo que ocurre aquí en mi empresa. Entonces, ese empoderamiento, y lo segundo, ese concepto que se llama accountability, o rendición de cuentas y exigencia de cuentas, en que de alguna forma el directorio va a estar, y de hecho hoy en día los directorios están mucho más duros con los gerentes de la compañía, exigiendo mucho más, y también se les exige que transparenten y entreguen cuentas a los accionistas y a la sociedad también. Entonces, en su opinión, ¿estos cambios son suficientes para mejorar la transparencia y confianza o está faltando? Y en términos también de sanciones, porque eso ha sido uno de los puntos débiles en cuanto a todos los últimos casos que hemos visto en el mercado chileno. Sí, yo diría que nunca es suficiente, nunca es suficiente. Esto es un proceso de mejora continua en el cual tenemos que seguir avanzando. La verdad que acá el que se queda quieto se queda atrás. Entonces, en ese sentido, esta mejora responde simplemente a que las instituciones, ¿no es cierto?, tienen regulatorias, entre otras, ¿no es cierto?, tienen que ir poniéndose al día con las exigencias de la sociedad y con los cambios en el mercado. Entonces, no creamos que en el fondo con esto tenemos la piedra filosofal y está resuelto, sino que en el fondo es un elemento. Y efectivamente, el tema de las sanciones es un tema sensible y que de hecho hoy en día está muy en boga por los casos que han estado ocurriendo y como comentados en la prensa, ¿no es cierto?, respecto a de que parecen ser todavía no suficientemente disuasivas. En otras partes tú colocas, en otros países, ¿no es cierto?, países con legislaciones más avanzadas, tú colocas en el fondo una multa en la cual no solamente tú partes por resarcir los daños, sobre eso viene la multa incluso. Entonces, obviamente tiene un impacto mucho mayor en lo económico y hace que sean realmente disuasivas. Ahora, hay que ser cuidadoso también, porque también ocurre que cuando las medidas son tan extremas, ya ningún tribunal va a estar predispuesto a poder ponerlas. Si tú pusieras pena de muerte, ¿no es cierto? Claro, pero no vamos a llegar a eso. Obviamente que no, pero poniendo una exageración, ningún tribunal en su sano juicio pondría esa pena. Entonces, por eso hay que ser cuidadoso que las penas no sean extremas. Entonces, ahí hay un cierto justo equilibrio que los abogados han puesto varios puntos sobre eso a tomar en consideración. Pero igual esta nueva normativa se va a complementar con la nueva cara que va a tener la superintendencia cuando se transforme en un organismo colegiado. ¿Usted cree que este complemento va a generar un escenario favorable en materia del mercado de valores y seguros acá en Chile? Sí, yo diría que primero hay que reconocer que tenemos una superintendencia que en general es de excepción. Es tremendamente profesional, tremendamente preparada, un equipo de gente capaz y en el fondo, y además uno encuentra una enorme consistencia. Pueden cambiar los superintendentes, pueden cambiar las autoridades de gobierno, pero en el fondo ha habido una línea profesional que se ha mantenido. Y eso hay que cuidarlo. Obviamente esta es una superintendencia que tiene más recursos, pero siempre está requiriendo más porque el mercado se va moviendo y tiene que actualizarse. Y además se va volviendo más exigente los clientes, las personas, los accionistas. Exactamente, entonces todo el entorno está exigiendo más. Entonces, por lo tanto, efectivamente, el hecho de institucionalizarlo más, de darle más respaldo, de darle una mayor impersonalidad, sin perjuicio del rol que tendrá el presidente de esta comisión, ¿no es cierto?, implica de que va a ser más respetada, va a ser menos manipulable y va a ser menos atacable. Piensa que un poco la defensa de algunos, por ejemplo, en el caso Cascada, fue ir directamente contra el superintendente, cosa que prácticamente no se había visto antes. Entonces, en el fondo, cuando tú tienes ya un cuerpo colegiado de 5 o de 3 miembros, en el fondo ya no resultan tan fáciles esas tácticas que son un poquitito poner un palito entre las ruedas de la bicicleta, ¿no es cierto?, que es un poco trancar el sistema. Entonces, con esta institucionalidad yo creo que se protege, se fortalece. Pero sí es importante, y varios analistas lo han comentado públicamente, de que esto no coincida con el ciclo político.
porque si no se presta para que tengamos un presidente, esta comisión de valores del gobierno de turno, y eso obviamente enturbia las relaciones. Yo creo que el modelo del Banco Central y otros en el fondo son modelos interesantes en ese sentido de cuidar, que tengan una impersonalidad, que tengan una distancia, pero además cuidando adicionalmente que el ciclo no calce con el cambio de gobierno. Entonces, tomando en cuenta todo esto, estamos en un buen pie para evitar que se repitan casos que han sido emblemáticos para el mercado de capitales chileno, como la Polar o el mismo caso Cascadas que usted mencionó. Bueno, yo diría que es un proceso de mucha reflexión el que hay que tener respecto de eso, porque efectivamente todas estas medidas van apuntando a tratar de empoderar esta figura del directorio y de esa forma que ejerza el debido control hacia abajo y transparente hacia afuera o hacia arriba. Pero, por otra parte, hay que distinguir que acá tenemos distintos tipos de escándalos. O sea, a veces son básicamente fraudes. Y cuando son fraudes, son temáticas en que uno espera que los auditores, clasificadores de riesgo, la auditoría interna, contralores, sean órganos internos o externos, ¿no es cierto?, que efectivamente ayuden a controlarlo, pero obviamente siempre hay una probabilidad que vuelvan a ocurrir. Ese es de un tipo. Un segundo tipo son más bien las colusiones, ¿no es cierto?, en que son acuerdos de competidores ilegales, ¿no es cierto?, y hay otros que son realmente situaciones de abuso por parte de los controladores respecto a los accionistas minoritarios, y tenemos historias en nuestro país que vienen con 20, con 30 años fácilmente, y en realidad el escándalo estalla hoy día, pero el escándalo, la verdad, que ha estado permanentemente delante de los ojos de todo el mundo, por décadas. Entonces, por lo tanto, acá lo que se refiere es a que los directores de alguna forma puedan atreverse a plantear las temáticas, puedan tener el grado de independencia y de exigencia, no solamente de cara a la gerencia, sino que también de cara a lo que está ocurriendo con los grupos de control. Y de esa forma mantengan un criterio y una responsabilidad, ¿no es cierto?, de cuidado, de diligencia, de información, que realmente los empodere y que haga que de alguna forma el negocio de controlar, ¿no es cierto?, pero con un peso político o de control de gobierno corporativo que va más allá del poder económico, ya no sea tan atractivo. Porque yo tengo un directorio que va a ser mucho menos manipulable que el que he tenido hoy en día. Entonces, uno dice, estamos dando algunos pasos en ese sentido, pero yo creo que mientras no terminemos de cambiar el switch, y eso a veces requiere más un cambio generacional que otra cosa, y estamos en ese proceso, va a ser muy difícil que esto termine y se acabe para siempre. Ya, estamos en un buen pie, pero todavía podemos tener ahí algunos problemas en el panorama. Sí, yo creo que vamos a seguir siendo sorprendidos. Ok, Gonzalo, muchas gracias por compartir este análisis con nosotros. Encantado, muchas gracias. Bueno, yo me despido y los dejo invitados a que nos encontremos en una nueva entrevista aquí en DFTV. Hasta luego.